Bienvenidos, queridos televidentes, nuevamente aquí al aire para llegar hasta ustedes con esta serie de programas en los que venimos reflexionando sobre la enseñanza social de la Iglesia. Un encuentro que espero también sea de su agrado, un encuentro que, como con los anteriores, lo único que deseo es ojalá generar alguna inquietud, dejar algún tema de reflexión, dejar por allí por la mente alguna idea dando vueltas, y por eso en estos dos últimos programas, el que transmitimos anteriormente y estamos tocando temas de muchísima actualidad. Ustedes recuerdan que en el tema pasado estuve hablando sobre el trabajo, pero una pequeña introducción, unas pequeñas ideas que aparecen en el libro del Génesis y alguna pequeña aclaración, algún pequeño aporte que uno hace, pero nada de profundizar el tema con todo lo que él conlleva, pero lo haremos en siguientes programas, lo dejé también claro. ¿Por qué hablé de ese tema? Pues por la importancia hoy del trabajo, porque el mes de mayo comienza con el Día del Trabajo. En este programa, el siguiente también de este mes de mayo, pues voy a hablar de otro tema que es de mucha actualidad. Espero que ninguno se incomode por él, espero que ninguno diga, pero los sacerdotes, ¿por qué me ponen a hablar de ese tema? Porque no voy a hablar de lo que de pronto no nos incumba, sino con aportes eclesiales y aportes de la doctrina social de la Iglesia. Y entonces pensarán ustedes, ¿y por qué esa introducción tan rara? Es que ¿de qué va a hablar? Pues saben que voy a hablar de política. Si el mes de mayo comenzó con el Día del Trabajo, del Trabajador, pues lo estamos terminando, lo terminaremos, si Dios lo permite, por lo menos en el último domingo, si no estoy mal en las fechas, porque me he equivocado, pero el último domingo del mes de mayo tendremos una fecha de mucha importancia para cualquier país donde todavía los ciudadanos y las ciudadanas tienen la oportunidad de ejercer el derecho a votar, el voto. Algo que puede ser que a muchos ya no les diga nada, y qué lástima que sobre todo a muchas de las generaciones jóvenes no les está diciendo nada. Los que hemos tenido la oportunidad, la bendición, porque son gracias que Dios concede, de trabajar en lugares donde por lo menos por algún largo periodo de tiempo no pudieron elegir sus gobernantes, participar de la democracia, tener el derecho a ir y emitir un voto, decir a quién considerábamos con las mejores propuestas o capacidades para dirigir los destinos del país. Entendemos lo que significa no haber perdido todavía ese derecho. Hay lugares, muchos en el mundo, donde ya los ciudadanos no lo pueden hacer. Y cuando lo recuperan, hacen fiesta. Cuando tuve la oportunidad de estar por Chile 2 años, le contaban a uno lo que fue la afluencia mayoritaria del pueblo chileno a elegir un presidente después de esa terrible dictadura que allí tuvieron. No estoy emitiendo juicios, no estoy diciendo si fue una dictadura muy aceptada, muy rechazada, pero era dictadura. Quitó a los ciudadanos la posibilidad de votar. Como pasa con todos, tuvo sus seguidores, tuvo sus opositores y todavía los tiene. Todavía hay gente allá que preferiría ese sistema. Qué lástima que así sea. Por eso, el segundo tema de este mes de mayo, esta segunda reflexión, he querido abordar este tema. Vuelvo y les digo, sin el ánimo de ofender a nadie, sin decir que de aquí vamos a tomar partido por nadie, ni aquí estamos orientando la conciencia de nadie. Gracias a Dios nuestros pueblos hoy son pueblos más maduros, más conscientes, tienen muchos otros elementos de información, muchas otras posibilidades para
cuando llegue esa fecha, ese día, poder ir a hacerlo con criterio, con responsabilidad. Es más, les aclaro, prácticamente el programa va a versar, o lo voy a realizar, leyendo un artículo que no es mío, ni es del compendio de la doctrina social de la Iglesia, más allá de que también tiene un largo capítulo sobre la política, sino que me voy a valer de este artículo que es de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Sabemos que es el arzobispo de Medellín, que fue obispo de nuestra diócesis durante un periodo de tiempo, 5 años, y no estoy mal, y ahora pastorea la arquidiócesis de Medellín, ya también casi que terminando su vida de servicio, porque sabemos que los obispos a determinada edad tienen que poner su cargo a disposición del Santo Padre, y ya van llegando a la edad, puede que el Papa los deje por un tiempo más, dependiendo de su salud. Pero entonces lo que voy es a ir leyendo este artículo y vamos de pronto ayudando a aclarar alguna ideíta, no porque Monseñor Ricardo no la diga con claridad, porque él es muy claro a la hora de hablar, es muy fácil de entender, pero puede ser que alguna cosita haya por allí que nos quede medio con cierta inquietud. Entonces, después de este breve corte, voy a comenzar a leer este artículo de Monseñor Ricardo. Ojalá que el programa también les agrade y que nos sirva, sobre todo porque, como les decía, nos acercamos a esa fecha importante para la democracia, importante para nuestro país, y en el cual tenemos la oportunidad de ejercer un derecho tan importante del ciudadano como es emitir su voto. ¿Cómo titula Monseñor Ricardo su artículo? Lo titula Participación de un católico en la vida política. En el proceso histórico de nuestro país, y especialmente en la coyuntura política que vivimos, los cristianos debemos participar responsable y activamente. Ya ahí hay 3 cosas claras. Estamos llamados a participar. Segundo, a hacerlo con responsabilidad. Tercero, activamente. La acción política realizada desde una visión cristiana no puede concebirse sino como un servicio concreto a la sociedad, con el fin de proteger y favorecer el bien común. El político está allí para trabajar por el bien común. Y cuando nosotros apoyamos una campaña o pensamos en alguien, es porque lo vemos con claridad en ese sentido. Por eso, ya estas cositas que estoy diciendo al final son aclaraciones mías, explicaciones, un poco profundizar más en lo que Monseñor dice así de corrido. Por eso duele tanto cuando encontramos a quienes llegan allá, no para pensar en el bien común, sino en el bien personal o en el bien de un pequeño grupo. Esto significa la promoción y garantía de las condiciones necesarias para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida y disfrutar de buenas condiciones, los servicios fundamentales. Y especialmente cuáles servicios están llamados a custodiar, a cuidar, a proteger, a favorecer los que son elegidos como dirigentes de nuestros pueblos. El derecho a la vida. ¡Qué belleza! El derecho a la vida. ¿Qué estamos viviendo en nuestro país? ¿Cuáles son las noticias de estos últimos días? ¿De verdad se está siendo protegido este derecho? A la libertad. Y la libertad en todo sentido, no únicamente la libertad física, sino también la libertad de opinión, la libertad de movilidad. ¿Hay libertad de movilidad en nuestro país? Hay que preguntárselo a los familiares de una cantidad de compatriotas que hace unos días
murieron solamente por ir en una chiva en el suroccidente colombiano. A la educación, a la salud, al trabajo, lo reflexionamos en el programa pasado, a la vivienda. La Iglesia sí hace política, pero de otra manera. Cuando cada uno de sus miembros, desde su concreta posición, se hace responsable de la vida y el futuro de la sociedad. Aclara aquí, monseñor. Porque es que se nos ha cuestionado un poquito el que si nosotros debemos o no debemos meternos en política. Y nosotros como consagrados, y eso sí pues está claro, no podemos meternos ni convertirnos en hacer politiquería, en ser activos en la campaña, en estar proponiendo nombres, en estar señalando a quién hay que votar, en estar de pronto yendo a las manifestaciones que puedan generar en la gente confusión, porque van a decir, no, el padre estaba allí, el obispo estaba allí, entonces quiere decir que apoya a este candidato. Nosotros estamos llamados a iluminar las conciencias de la gente, de las comunidades, a irles reflexionando como lo que estábamos haciendo en este primer párrafo, acompañarlos, pero sin desconocer por ello que también la Iglesia hace su política, porque la Iglesia está también para trabajar por el bien de la gente, por el bien común. La Iglesia apoya obras que sean para el bien de los ciudadanos, de los cristianos, de los fieles y más allá de los fieles. Vivimos trabajando para ello. Los católicos tenemos derecho y obligación de apoyar por caminos democráticos proyectos políticos que concuerden con nuestra visión de la persona humana, de la sociedad y del comportamiento ético. Los políticos católicos tienen también el deber de impulsar estos objetivos. Negarnos este derecho sería promover una política intolerante y discriminatoria. Esta obligación, independientemente de las preferencias partidistas que tengamos, exige la defensa y la protección de la vida humana, de la familia en todas sus implicaciones, de los menores y los más necesitados, de la libertad y la pacífica convivencia, de la justicia y la solidaridad, de las religiones y las diferentes culturas. Como siempre, Monseñor Ricardo, hablándonos con tanta claridad. Qué importante. Hoy tenemos las posibilidades, no para convertirnos en jueces de nadie, que revisáramos muchos de los comportamientos de nuestros candidatos. Mire cómo hablamos de su ética. Aquí no estamos hablando de su moral, imagínese pues, que la moral tiene un sentido más relacionado con la Iglesia, con la práctica cristiana. Puede ser que algunos de ellos no tengan vida cristiana, puede ser que algunos de ellos no hayan sido bautizados, puede ser que algunos de ellos no tengan ningún compromiso con ninguna iglesia, ningún movimiento religioso, ninguna corriente espiritual. Pero ética sí tienen que tener. Ética significa compromiso con los valores. La palabra ética es mucho más amplia, si se quiere, en su comprensión y en su aplicación, que la palabra moral. Porque pudiéramos decir, no es que la moral nos obliga a nosotros los católicos, a los que nos bautizamos, a los que cumplimos los mandamientos. El que nunca pues podrá decir, no, es que eso tiene que ver con la Iglesia. Pero la ética tiene que ver con la humanidad y con el comportamiento de toda persona. Y sería interesante, obviamente, si uno va a averiguar un poco, también hacerlo a través de medios responsables. Hoy en día es posible acceder a muchos informes, a muchos artículos, a muchos textos que le permiten a uno formarse mínimamente una idea cercana a lo que sí es éticamente una persona. Vuelvo y digo, no para juzgarla como persona, sino para saber si es idóneo para dirigir los destinos de un país, donde sí defendemos los valores, los principios, donde sí
creemos que la ética es importante. Alguien que esté de acuerdo con prácticas que dañan todo esto, la familia, la libertad, la educación, la salud, los derechos a la vida desde el comienzo hasta el final, pues tendríamos que pensarlo muy en serio antes de saber si le damos el voto. Dentro de estas convicciones morales, los católicos tenemos libertad para actuar en política, según el dictamen de la conciencia y la responsabilidad personal. Con estos criterios hay lugar a opiniones distintas y a proyectos diferentes, todos legítimos, aunque no todos tengan el mismo valor. La diferencia y libertad de posiciones y proyectos no se pueden confundir con la indiferencia o el relativismo moral. Las diversas iniciativas valen más o menos, según la forma como correspondan a los valores morales, que son garantía del bien personal y social. La idea de que la política tenga que navegar en el laicismo y el relativismo no tiene un fundamento sólido y entraña peligros. Si todos no respetamos valores objetivos, se abre el camino a la arbitrariedad y el autoritarismo. Claridad de Ricardo. Qué bueno que nos quedaran sonando estas palabras. Qué bueno. Voy a volver a leer ese último aparte de este párrafo. La diferencia y libertad de posiciones y proyectos, que eso es válido, no se pueden confundir con la indiferencia o el relativismo moral. O sea, todo vale. Las diversas iniciativas valen más o menos según la forma como correspondan a los valores morales, que son garantía del bien personal y social. La idea de que la política tenga que navegar en el laicismo, o sea, entre los laicos, sin nada que ver con principios o conceptos religiosos, y el relativismo, lo que acabo de decir, todo vale, no importa que haya moral, que haya que respetar, que haya que defender algunos principios éticos, no tiene un fundamento sólido y entraña peligros. Y oiga cómo lo dice: si todos no respetamos valores objetivos. ¿Qué quiere decir objetivos? Que son valor para todo el mundo. No dependen de que una persona los acepte o no. Ustedes saben que esa es una de las tristes realidades que vivimos hoy en día. Cuánto habló Benedicto XVI de ella, ¿no? Y cuánto tenemos que reflexionarla nosotros. Pareciera ser que hoy no hay valores objetivos. La verdad es relativa. Para usted puede que sea verdad, pero para mí no es. Y no, lo que es verdad es verdad. Y si es objetiva. Yo tengo aquí una camarita al frente y de fondo tengo un color verde. Eso es verde. Y es objetivamente verde. A excepción de que alguien sufra de daltonismo y pueda venir y verlo de otro color, ahí habría que entenderlo. Y pueda decir que es roja o que es negra, habría que entenderlo porque tiene un problema físico. Pero si alguien viene y solamente por que para él vale el relativismo y dice, no, eso es rojo, no es rojo. Estoy poniendo una comparación muy básica, muy elemental, pero para referirlo a los valores. Voy a decir una palabra que no agrada mucho porque es tan común hoy en día. La corrupción fue, es y será robo. Bauticémosla como lo bauticemos. Pongámosle el nombre que le queramos poner. Hay tantas cosas que hoy en día se quieren como normalizar y no se pueden normalizar. Me gusta mucho cuando leí por ahí, y haga el ejercicio usted ahí, escriba la palabra sobornos, y luego léala de para atrás, a ver qué le dice. Continuamos con el artículo. Por eso, la Iglesia tiene el derecho
y el deber de instruir y animar a los católicos para que actúen debidamente en los diferentes momentos y niveles de la vida política, de acuerdo con las exigencias de nuestra fe. Es lo que estoy haciendo aquí, aprovechando este programa, aprovechando este momento, aprovechando la cercanía de esa fecha. Los católicos, dentro del legítimo pluralismo y en colaboración con los demás ciudadanos, debemos discernir, oiga lo que debemos discernir, qué líderes, qué grupos políticos y qué propuestas responden más al bien común, según la doctrina de la Iglesia. Hay propuestas que afectan el bien de las personas, de las familias, de la libertad ciudadana. Por tanto, los católicos tenemos que hacernos escuchar sin miedo. En síntesis, la fe y la moral cristianas tienen que ser operantes en todas las dimensiones de la vida y por consiguiente también en la política. A la Iglesia se la critica si interviene en política, porque no se acepta que tome partido. Pero se la critica igualmente si no interviene, porque pareciera que es indiferente a la vida y a la suerte del pueblo. La Iglesia, es decir, todos nosotros los católicos, no podemos quedar como una masa muerta e indiferente frente a lo que pasa y puede pasar en el país. Los católicos, como se ha dicho siempre, debemos ser los mejores ciudadanos. Entonces, intervengamos para dar lo que sabemos, el sentido del servicio público, para llamar a la unidad y a la cordura en el proceder, para mediar y ofrecer servicios específicos a favor de la libertad, la justicia y la reconciliación, para elegir a los mejores mediante un voto consciente y responsable. Hoy, no pensar y por lo tanto no actuar correctamente es una forma de colaborar con la destrucción de nuestras instituciones democráticas. La historia ya nos enseñó lo que ocurre cuando el poder se desborda y los demás callamos. La ignorancia de un votante en una democracia pone en peligro la seguridad de todos. Tenemos que analizar a fondo las propuestas y no quedarnos con alucinaciones populistas. La elección de parlamentarios, que esa ya pasó, o la elección de presidente que va a dirigir nuestro país, reclama de nosotros un voto responsable. Abstenerse no es responsable. El voto vendido no es responsable y no es una opción válida para un católico. Cuidado con vender el voto por una bandeja paisa, por un sándwich y una Coca-Cola ese día, porque lo trajeron gratis de la vereda. En todo eso podemos caer. Y los que están ahí al frente son bastante hábiles para saber dónde hay un necesitado y le ofrecen eso. Un mercado, una fórmula, un pasaje. Y terminamos dando el botico por eso. Y no sabemos a quién estamos colocando al frente del país. Procedamos con la responsabilidad y la esperanza que nos viene de Cristo. Es Él la luz que vence toda oscuridad. Muy profundo el artículo de Monseñor Ricardo. Muy profundo. Ojalá lo buscáramos, si quieren, por ahí en internet debe estar. En el boletín de las parroquias de aquí del santuario lo colocamos, en el primer boletín del mes de abril, si no estoy mal. Este boletín que están sacando las 4 parroquias, en el que se nos invita a leer los evangelios de los domingos del mes, algún tema de reflexión, alguna enseñanza. Aparecía este artículo. En muchas parroquias entregamos el boletín, a lo mejor ya lo habían leído. Yo lo quise compartir aquí para los que no lo hubieran tenido y también profundizar en este artículo tan interesante. Ojalá nos sirva para seguir meditando, ojalá nos sirva para seguir profundizando en esta gran responsabilidad que se nos aproxima. Muy bien, queridos televidentes, vamos llegando entonces al final de este programa. Como les dije desde el anterior y en este, son 2 temas bastante profundos que solamente hemos abordado allí por encimita, tanto el tema del trabajo como el tema de la política.
son dos de las líneas fuertes de reflexión en el mensaje social de la Iglesia, así que volveremos sobre ellos. Retomaremos más adelante tanto el tema del trabajo, con todas sus implicaciones, como el tema de la política. Hay tantas cosas para decir. Yo quise traer este tema hoy pues por la cercanía de las elecciones, pero sobre la política se puede hablar en cualquier momento, porque casi siempre vivimos en esa tendencia, o casi siempre se vive haciendo política. Ojalá que, como les decía también, ninguno se sienta mal, uno solamente está dejando temitas de reflexión, ideitas que nos pueden ayudar. Y como es tan común lo de la corrupción, pues lo mencioné. Y si alguno lo pudo escribir y leerlo de para atrás, le voy a decir, cuando usted escribe la palabra sobornos, que es lo que se hace muchas veces, no solo en la política, sino también hay veces en la vida privada, cuando uno soborna a alguien. Sobornos leído de para atrás, traduce o se lee, son robos. Así de simple, así de sencillo. Por eso uno no se puede dejar sobornar porque simplemente se está dejando robar, y uno no puede ir a sobornar porque está robando. Son robos. Eso traduce esa palabrita leída hacia atrás. Los invito para que en mucha conciencia, en mucha responsabilidad, oremos a Dios por esta patria. Que lo que falta de esta campaña, ojalá se lleve adelante con responsabilidad, con respeto, sabiendo que en el distinto escenario hay contrincantes políticos, no enemigos. Que no se esté mirando tanto errores presentes o pasados del otro que está también aspirando al mismo lugar, del opositor, para desacreditarlo, no. Pareciera ser que las campañas apuntan más a eso, a ver cuántos errores, cuántas fallas, cuántas limitaciones tiene el adversario para denigrar de él, para criticarlo, para murmurar. Y no vemos que también puede tener cosas buenas. Y por quedarnos viendo esos errores no presentamos buenas propuestas, no hacemos buenas sugerencias, no dejamos un buen plan de gobierno. Qué bueno, pidamos por eso, por ellos. No es fácil de todas maneras aspirar a esos lugares, aun cuando pareciera ser que eso da muchas garantías, porque siempre resultan aspirantes. Miremos que en algún momento llegaron a haber más de 25 o 30 aspirantes, eso porque los distintos estamentos del país fueron sacando afuera de competencia a muchos porque no llenaban las condiciones, los requisitos. El grupo se fue clasificando y quedamos con los que tenemos ahora, pero siguen siendo muchísimos. No sabemos si habrá primera, segunda vuelta, si habrá solamente primera, pero que ojalá la campaña se lleve en paz. Y también entre nosotros. Da mucha tristeza cuando uno ve que hay familias que hasta a nivel interno de la familia se han dividido, porque el uno defiende una postura, el otro defiende otra. La política no debería dividirnos, no debería ponernos a pelear. Y una vez que alguno de ellos haya quedado elegido, que se olvide de que representaba un partido y piense en la patria, piense en el país. Y como lo dijimos o lo escuchamos en el artículo de Monseñor, que llegue allí únicamente con la mirada puesta en trabajar por el bien común, y ese bien que favorezca sobre todo a los más desprotegidos, a los más pobres, a los más necesitados, a los que siempre han sido marginados, porque hay sectores de la población que siempre han sido marginados, para los que nunca ha habido nada. También quiero terminar como con una pequeña anécdota que nos puede servir. Yo utilizo tantas cosas que le han pasado a uno en la vida y termino con esta anécdota, haciéndoles obviamente la invitación a que ese día, si las circunstancias nos lo permiten, si estamos en regla con nuestro documento, emitamos el voto, votemos. No pensemos que dejando de hacerlo, absteniéndonos o dándolo en blanco hacemos mucho bien. No hacemos bien. Votemos, que no ganamos el que no ganó el que votamos, pero votamos, ejercimos ese derecho. Y como les decía, qué bueno que el que llegue piense en favorecer a aquellos que nunca han recibido nada, que es una gran mayoría. Y la anécdota es que algún día hablando con un amigo sacerdote, muy querido, somos muy amigos todavía, y a veces nos encontramos por ahí, de esos que siempre estuvo trabajando en ambientes muy pesados, muy difíciles, muy complicados, donde casi ninguno aceptaba ir. De pronto un día lo llamó el señor obispo y le dio un lindo nombramiento con una parroquia un poco pacífica, tranquila,
como venir para una de las parroquias del santuario. Entonces cuando me di cuenta lo llamé para felicitarlo y desearle lo mejor en su nueva parroquia. No me encontré en la casa cural con él, sino que estaba una hermanita que lo acompaña, también la conozco. Cuando le dije así que nombraron al padre para tal parte, qué dicha, estoy muy contento, dígale que lo felicito. ¿Saben qué me respondió la hermanita? Algún día tenía que ser domingo para nosotros. O sea, algún día tenía que llegar algo bueno para nosotros. Ojalá con el que llegue allá, llegue algo bueno, que le vaya a servir, sobre todo aquellos para los que casi nunca ha habido nada bueno. Que el Señor nos ayude y que la Virgen interceda por todos y nos regalen a Colombia lo que más le convenga. Hasta la próxima, hasta el próximo programa.